Ay, después de esto tienen clase con Juanjo, muchachos, por si algo. Por eso, entonces, pues bueno, yo creo que pasa a la siguiente diapositiva, Sebastián. Ay, entonces, muchachos, hoy vamos a ver un poquito lo que es como la teoría de la comunicación y pues temas del lenguaje, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver principio. Pues bueno, yo les voy a explicar lo que es lengua, lenguaje y Sebastián se va a encargar de las funciones del lenguaje, ¿ok? Juanjo RT, correcto. Entonces podríamos pasar a la siguiente diapositiva, Sebastián. Bueno, pues estas son cositas recorticas, muchachos. O sea, no hay mucho que explicar, pero bueno. Bueno, el lenguaje es básicamente la capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos, o sea, de múltiples maneras. O sea, ya sea de pronto por señales, sonidos, gestos, etc. O sea, en cualquier forma de comunicación, ¿ok? Se refiere principalmente a comunicación entre seres humanos, o sea, la capacidad que nosotros como seres humanos tenemos para la comunicación, ¿ok? ¿Alguna duda, muchachos? No sé, es que re simple. Que el lenguaje se refiere a la capacidad de comunicación. Aclaración, muchachos. Es la capacidad de comunicación, más no que tú te sepas comunicar, ¿ok? A eso se refiere, ¿ok? Es la capacidad de poder desarrollar, por decirlo de alguna manera, habilidades comunicativas, ¿ok? A eso se refiere el lenguaje. Aunque no poseas esas capacidades, ¿y la diferencia? ¿Cuál diferencia, Dayana? Es que no me estoy mirando. Pues de las dos, como así. ¿Cuál de las dos solo hemos visto una cosa? Dime, espérame. O sea, la capacidad y la otra que dijiste. O sea, pues es que tú puedes tener la capacidad de hacer algo, pero pues no necesariamente estarlo haciendo o hacerlo, ¿ok? O sea, yo puedo tener la capacidad de comunicarme, pero no necesariamente saber comunicarme, ¿ok? Ahí está. Eso sería. ¿Sí? Entonces, el lenguaje se refiere únicamente a la capacidad, ¿ok? Más no se refiere a que tú ya te sepas comunicar, ¿ok? Ahí está, ahí creo que van claros. No sé, no veo dudas. Listo, podemos saltar a la siguiente sesión. Pues que recortico esto, muchachos. No hay mucho que hacer. Ok, la lengua, ok. La lengua es básicamente como la forma que tenemos para comunicarnos, ok. O sea, dígase de otra manera, los idiomas, ok. Por ejemplo, yo qué sé, el español, el inglés y así, ok. Ok, espérame, aquí vi un comentario, en un segundo, muchachos, que no estoy mirando el chat. O sea, practicando lo podemos hacer así, ¿no? Pero vamos bien. Sí, correcto. O sea, básicamente el lenguaje se refiere pues a la capacidad de poder comunicarnos, pero pues no necesariamente que ya contemos con dicha capacidad. ¿Ok? Es como cuando usted le dicen tiene la capacidad de hacer tal cosa, pero usted nunca lo ha hecho. Así, la teoría de... Sí, pero pues no nos vamos a meter en eso. O sea, ni siquiera, yo nunca he visto una pregunta sobre eso, pero pues se les... Pero pues está en el tema y pues toca explicarlo. Entonces, bueno, luego va la lengua. Básicamente la lengua es pues los idiomas y las formas que tenemos de comunicarnos. O sea, ya es como establecer reglas de cómo te debes comunicar, ¿ok? Usando signos o palabras, cosas así, ¿ok? Por ejemplo, el español, el inglés, por ejemplo, el lenguaje de señas no es un lenguaje, es una lengua, ¿ok? Por si no sabían, muchachos. Datazo re curioso. Entonces, básicamente es eso, ¿ok? Lenguaje es la capacidad de poderse comunicar y lengua sería más bien como los criterios o las formas de hacerlo, ¿ok? O las reglas, por decirlo de alguna manera más simplificada. ¿Ok? Las siguientes hacen que creo pues no hay preguntas. Ok, espérame que estoy con el teléfono y me da un fastidio. Ay, se salió. Ahora sí. Listo. Déjame mirar a ver si escriben algo.
Sí, no es que, no, dinero y ojalá mi teléfono fuera bueno, pero pues se repite. Bueno, luego el habla, que es básicamente como, pues agarrar lo que vimos anteriormente, tanto pues nuestra capacidad de, pues de comunicarnos como las reglas de la comunicación, por decirlo de alguna manera, y ejercerlas pues a nuestro modo, por decirlo de alguna manera. O sea, básicamente hacerlo a tu manera, comunicarte como tú puedas, pues siguiendo ciertos criterios, basándote pues en tu lengua, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pues no sé, no todo el mundo habla el español de la misma manera, entonces pues a eso se refería con el habla. O sea, no todos tenemos la misma habla, por decirlo de alguna manera. Entonces el habla es eso, como cómo ejecutas tú la lengua, ¿ok? Otra duda, muchachos. Entonces sería primero al lenguaje, luego la lengua y luego al habla, ¿ok? Que ya la habla junta, por decirlo así, las dos anteriores. Ok, ya podemos seguir. Aquí pasa a la siguiente sección. Ah, no, pues esta ya es como una, como te parece ahí, como una, pero pues esta nada. Ya es lo mismo que les acaba de decir. Sigamos. No, pues es que no era mucho. Sí, pues ya iría el tema de la literatura, pues que ya es como expandir más el lenguaje y todo eso, pero pues eso lo veremos después, muchachos. Podrías enviar el temario. Ah, sí, yo en un rato les mando el temario, pero pues me toca organizarlo un poquito porque pues, lo tengo es hecho acorde a cómo lo voy a seguir. Ok, muchachos. Puedes pasar con la siguiente, Sebastián. Ya la siguiente se entra en el tema de lo que son las funciones del lenguaje. Bueno, Entonces, ¿quieres explicarla tú? Sí, supongo que la vas a explicar tú. sí, Es que era una bueno, clase recorta, papi. Yo tenía pensado hacerles un taller de apenas terminara, pero no me dio el tiempo. No sé, pues sigue tú entonces. listo. Entonces, bueno, antes de pasar con lo que son las funciones del lenguaje, ya específicamente, yo quiero que alguien que alce la mano me lea lo que dice acá, en este cuadro, bueno, burbuja de texto. Alguien, el que sea. Dale, Liam, ¿En cuál? en el de arriba. Ok. Es subjetiva, original, connotativa y polisémica. Importa más el cómo se dice que el que se dice. Ok. Uy, ¿quién fue la que? Ah, fue allá. Bueno, no importa, no sé. Bueno, ya que tú leíste, Dayana, dime tú qué entiendes por lo que dice ahí. Por ejemplo, ¿qué entiendes por que sea, entre comillas, subjetiva, original, connotativa y polisémica? No sabes. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué significan estas cuatro palabras? Subjetiva, original, connotativa y polisémica. Ok, Profe, pues entiendo que, digamos, no es las cosas que, o sea, no es como el decir, sino más bien qué tono usamos al momento de preguntar o hablar. Digamos, de pronto no es lo mismo como decirle a usted, profe, ¿qué dijo? Profe, ¿qué es lo que usted dijo? Y se usa como lo mismo, pero pues se entiende de diferentes maneras. ok, listo. Bueno, eso es una parte de lo que dice acá, que sería más o menos lo que es la parte connotativa, ¿sí? Bien. Eh, digamos que cuando hablamos de la lengua literaria, es cuando nosotros ya empezamos a utilizar el lenguaje manifestado en diferentes formas, dependiendo de la lengua o dependiendo del habla. Eh, y le añadimos, pues, digámoslo así, varias funciones que no estaban antes,
de convertir la lengua en, pues, literatura, ¿sí? Cuando nosotros pasamos a que la lengua sea, digámoslo así, una forma de expresión artística, vamos a ver que tiene varias características predominantes sobre otros, pues, tipos, o bueno, sobre otras funciones que se le hayan dado a la lengua antes de, pues, considerarlo como literatura, ¿sí? Entonces, cuando decimos que es subjetiva y original, ya sabemos que eso significa que no siempre vamos a estar hablando de hechos o no siempre vamos a estar hablando de cosas que son verdades universales, por así decirlo. En la literatura, básicamente lo que vamos a hacer es convertir muchas, no todas, no estoy diciendo que todas porque claramente pues hay varias formas de representar lo que es la lengua dentro de la literatura que no tiene que necesariamente ser así. Pero hay muchos casos en los cuales se vuelve más bien una forma de comunicar algo que nosotros, por ejemplo, nosotros o el autor, sea el que le dé el significado y básicamente sea lo que el autor considera sobre lo que está diciendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros leemos poesía, por ejemplo, uno se puede encontrar con cosas como, por así decirlo, el sol eh, brillaba casi tanto como sus ojos, ¿sí? Eso claramente pues ya lo vamos a ver en alguna clase próxima pues son figuras literarias. Sin embargo, lo que les acabo de mencionar, que se llama pues un símil, y bueno, un símil también combinado con lo que sería una hipérbole, ¿sí? Eso lo que hace es darle un sentido menos literal a lo que estamos diciendo. Básicamente no estamos diciendo que alguien tenga ojos que brillen más que el sol. Simplemente estamos diciendo que así lo percibe el autor o así lo percibe el hablante, la voz literaria. ¿Cuál es la diferencia entre analogía y símil? Bueno, aunque se sale un poco del tema, porque ya sabemos que acá, bueno, eso haría parte más bien del tema de figuras literarias, te puedo pues dar como una guía a grosso modo de lo que sería la diferencia más simple entre la analogía y el símil. El símil, en primer lugar, va a ser una comparación directa, es decir, eh, vas a utilizar dos agentes, los cuales vas a comparar y vas a utilizar mediante, o sea, vas a expresarlo mediante un conector de comparación, digamos, como, cual, tal cual, como, bueno, etcétera. ¿Sí? La analogía en realidad lo que hace es también una comparación, pero em, pone la, los dos agentes en contextos diferentes. ¿Sí? O sea, cuando yo digo una analogía, no voy a estar directamente comparando ambas cosas. Voy a decir que una cosa en este contexto actúa de la misma manera que otra cosa actúa en el otro contexto. No sé si eso se entendió, pues, bien. De todas maneras, pues, no iba a ser una explicación muy profunda porque ya una analogía y un símil se da para figuras literarias. Pero, pues, si te aclaró un poco la duda, pues, digamos que perfecto. ¿Sí? Hola. Más o menos. Podría decirse que una analogía eh, puede ser un ejemplo, pero no siempre va a ser un ejemplo. Sin embargo, pues podemos pues hablar un poco lo de analogía y símil
ya luego de que terminemos el tema, ¿sí? Pero veo que por la pregunta que acabas de hacer, pues queda un poco más entendido lo que es la diferencia, ¿sí? Básicamente no son lo mismo. Bueno, ahora sí continuamos. Bueno, el resto, bueno, las otras dos palabras que tenemos acá van a ser unas, bueno, supongo que para muchos de ustedes puede que sean dos palabras nuevas o que no hayan, pues, visto en un contexto ya como este, ¿sí? Que es connotativa y polisémica. ¿Qué significa que una cosa, o bueno, una parte de la lengua sea connotativa? Bueno, vamos a irnos en este caso a lo que es la, el concepto de connotación, ¿sí? La connotación es bastante similar a lo que significa la subjetividad, ¿sí? Sin embargo, eh, a diferencia de la subjetividad, lo connotativo se da de manera que uno le da un significado a lo que está diciendo de la manera en que lo está diciendo por el contexto, ¿sí? Por el contexto, que ya puede ser el tono de la voz o que puede ser, digamos, la expresión facial también puede ser, o también incluso puede influir lo que significa, sí, lo que dijimos del habla. En algunas partes donde se habla el español, se puede decir una cosa diferente a la otra. Entonces, pues, no sé, digamos que la connotación se puede dar por muchísimas cosas o, bueno, muchísimos aspectos que estén presentes en el contexto en el que se está diciendo la palabra o el fragmento o, digamos, sí, lo que se está utilizando en la lengua. Y por último, lo que es polisemia significa, como bien lo veo que lo están diciendo en el chat, es que una palabra o, bueno, una expresión puede tener varios significados. El ejemplo que pusieron, por ejemplo, banco, es bastante bueno para explicar lo que es una palabra polisémica. Banco, como ya lo conocemos, tiene al menos dos significados, ¿sí? Un banco que puede ser lo que, bueno, en aquel lugar, aquella institución que se encarga de administrar financieramente, eh, sí, administrar financieramente cuentas y todo eso, ¿ya? Y pues también tenemos otro significado que se refiere, por ejemplo, al banco donde uno se sienta. Banco que puede ser sinónimo de silla, ¿sí? Camello, también camello me parece un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque fíjense que camello en la lengua general, digamos en español, si estamos, por ejemplo, por fuera de Colombia, lo más probable es que lo que se entienda sea simplemente el animal, ¿sí? Sin embargo, y esto es muy interesante porque aquí también influye el habla. La polisemia viene de que en el habla colombiana, camello también tiene otro significado que no tiene en realidad en otros países, que significa ya eh, trabajo, ¿sí? Uno podría pensar que estos ejemplos, sí, básicamente, uno podría pensar que estos ejemplos, por ser como parte del habla específica de una región, ya no necesariamente corresponden a una palabra polisémica. Sin embargo, pues para que se entienda cómo estos cuatro conceptos se relacionan entre sí de forma bastante interesante, pues fíjense que en una región específica, por ejemplo en Colombia, como ya lo dijimos, se puede entender una palabra con varios significados, ¿sí? Mientras que en otras, como cambia el habla,
como como ya pues establecimos que el habla no era igual en todos los países, como cambia el habla, también cambia pues la naturaleza de esa palabra. Digamos que en otro país, por ejemplo, México, no sé, camello no signifique trabajo, ¿sí? Y el único, digamos, significado que tiene camello es precisamente el animal, ¿sí? Entonces en México, básicamente, no vamos a tener que camello ser una palabra polisémica, pero en Colombia sí, listo. Eh, entonces, si se dan cuenta, las cuatro palabras, o sea, los cuatro aspectos que se mencionan en esta burbuja de texto, se refieren a más lo que está, o bueno, lo que depende del hablante, ¿sí? Del hablante o del autor, etcétera, más que de lo que está precisamente plasmado dentro de las palabras. Ya estamos desprendiéndonos un poco de lo que es todos los significados literales de una palabra o de una expresión y vamos a entender diferentes cosas dependiendo de el contexto en que se esté diciendo o que se esté expresando, ¿sí? Y recordemos, pues básicamente que el contexto depende tanto del entorno como del mismo hablante y pues lo que el mismo receptor o lector o u oyente, por ejemplo, pues pueda percibir de ese mensaje, ¿sí? Listo. Ahora sí, quedó claro más o menos lo que significa lo que está escrito en este globo de texto. ¿Sí? Perfecto. Si hay alguna pregunta, pues alcen la mano, pregunten por el chat. Yo estoy pendiente. Entonces sí. Listo. Vamos a este globo de texto, por ejemplo. Estos otros dos, pues no tienen mucho significado que se tenga que aclarar. Entonces, lo voy a leer yo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nos dice, la lengua literaria, ¿sí? Es el uso de la lengua con una finalidad estética. Entonces, básicamente, cuando nosotros utilizamos la lengua y la convertimos en arte, o sea, pues nos estamos yendo al terreno de la literatura, vamos a ver que la estética empieza a cobrar un sentido bastante importante y pues se puede entender distintas cosas dependiendo de, digamos, la forma en que nosotros embellezcamos un texto, ¿sí? Entonces, en la literatura, la estética también empieza a cobrar como una importancia comparable a lo que es, pues, todo lo que va por fuera de ella, que es la gramática, la semántica literal y todo eso, ¿sí? Y por último, tenemos acá que el objetivo primordial de la lengua literaria será producir placer en el lector, ¿sí? Entonces, básicamente, como va conectado con esto, podemos saber que la lengua literaria empieza a tener un objetivo bastante eh, fijado en el lector, ¿sí? Más fijado en sus emociones o en su percepción de lo que está leyendo o lo que está escuchando, de cualquier modo, ¿sí? Pues más en lo que, ajá, sí, más en eso que un significado que se quiere establecer muy específicamente, ¿sí? Entonces, a partir de estos tres globos de texto, ¿sí? Estas tres ideas principales que tenemos acá, sabemos y pues nos damos cuenta que en la literatura, ya pues yendo a lo que es el arte literario, la lengua empieza a cambiar de foco, ¿sí? La lengua ya no es rígida, no es específica, no es como la matemática, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, un solo significado cada símbolo y todo eso, sino que la lengua empieza a ser más variada y empieza a tener
bastantes perspectivas dependiendo de lo que sea que quiera expresar el lector, y no solo eso, sino también de lo que entienda el lector a partir de ello, ¿sí? Entonces, básicamente con la lengua literaria tenemos esas tres ideas principales. Y como pues ya se pueden dar cuenta, el lenguaje ya deja de ser plano, ¿sí? Deja de ser rígido, como ya lo dije. Y por eso, ya como lo había dicho en un principio, empieza a tener funciones más variadas, ¿sí? No solo la función de comunicar algo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, o, o no sé, no solo la función de expresar cómo uno se siente, sino que también empieza a tener funciones que se relacionan no solo con el emisor, sí, con el emisor del mensaje, sino también con el canal, con el código, con el receptor, con el entorno incluso, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Muchos de ustedes pueden, pues, estar un poco, tal vez, o bueno, no tener tan claros los conceptos que acabo de decir, que emisor, que receptor, que mensaje, que canal, etcétera, ¿sí? Pero, pues, básicamente eso es lo que vamos a empezar a entender ahora mismo. Y con ello vamos a entender cómo el lenguaje funciona en cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que eh, primero que todo, pues estaríamos haciendo un esquema general de cómo funciona la comunicación, ¿sí? Y pues haciendo el esquema de la comunicación, básicamente estaríamos haciendo el mismo del lenguaje. Recordemos que el lenguaje pues depende específicamente de la capacidad de comunicarse que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, pues precisamente como estamos mostrando cómo funciona la comunicación entre dos personas, en este caso, pues pueden ser dos personas o puede ser un receptor eh, pluralizado o un emisor pluralizado, ¿sí? Pero pues de la forma más básica estamos mostrando cómo funciona muy elementalmente lo que es la comunicación, ¿sí? Entonces, veamos acá. Primero, lo que pueden notar acá es este esquema, ¿sí? Bueno, esquema no muy complejo de cómo funciona o bueno, de cómo se transmite la comunicación o bueno, cómo se transmite la información, ¿sí? Y podemos ver que acá tenemos un emisor, un mensaje y un receptor. Veamos, el emisor, por ejemplo, sí, podrán dar cuenta que es el que está emitiendo la información. Por eso mismo, pues se llama emisor. Básicamente, por ejemplo, en este caso, yo sería el emisor, ¿sí? Porque le estoy diciendo a ustedes, pues, cómo funciona el lenguaje, cómo funciona todo esto, etcétera, ¿sí? Y yo estoy transmitiendo información de mí hacia ustedes, ¿sí? Con ayuda de las diapositivas y todo eso. ¿Qué pasa cuando el emisor eh, suelta la información, por así decir? Veamos la flecha que tenemos acá. Fíjense que acá lo que tenemos es una máquina, ¿sí? Como un mecanismo que tiene varias partes, que no es una única cosa homogénea, sino que, pues, tiene cierta complejidad en sí, ¿sí? Esa máquina se va a llamar el mensaje. El mensaje tiene muchos aspectos, bueno, tal vez no muchos, pero sí una cantidad considerable de aspectos que se necesitan para que este mensaje sea, pues, bueno, que sea posible que el mensaje sea llevado al receptor, ¿sí? Eh, Básicamente, lo que estamos haciendo es que la información que el emisor está dando
se procesa aquí en esta máquina que podemos ver acá. Y gracias a ese procesamiento es que podemos tener una información que llegue precisamente al receptor. ¿Sí? Ahora, yo les voy a explicar antes de ir a lo que son funciones del lenguaje, cómo funciona esta máquina de acá. ¿Sí? Cómo funciona el mensaje, cómo este viaja y qué procesos eh, hace para poder llegar satisfactoriamente al receptor. ¿Sí? Entonces, vamos a saltar a esta diapositiva. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que ya tenemos los nombres de las funciones del lenguaje, pero pues por el momento ignoren eso. Sí, lo que vamos a ver es que en este caso tenemos exactamente el mismo esquema, por acá el emisor, luego el mensaje y luego el receptor, pero también tenemos más elementos, ¿sí? Entonces, acá podemos encontrar el contexto. Fíjense que el contexto se encuentra más o menos entre lo que es el mensaje y el emisor, ¿sí? O sea, el mensaje va a estar un poco después de lo que pueda denotar el contexto y luego de eso, pues va a llegar al receptor. ¿Cómo funciona el contexto? Pues fíjense que el contexto lo que hace es influir no siempre directamente en el mensaje, ¿sí? Recordemos lo que ya les había dicho. Em, Cuando nosotros estamos hablando de, digamos, eh, lengua literaria, el contexto, es decir, lo que es la connotación del mensaje, lo que es también la polisemia de lo que, ajá, sí, de lo que queremos decir. Y también, dependiendo de la subjetividad que le dé el emisor a eso, pues es que vamos a tener un significado y eso es lo que va a interpretar el receptor, ¿sí? Entonces, en este esquema podemos ver que el contexto no está precisamente acá, no es como un paso directo entre el emisor y el mensaje, pero sí influye en él de manera que este mensaje se vea tergiversado o se vea condicionado dependiendo de lo que pase en el contexto, ¿sí? Por ejemplo, hablando de lengua literaria en primer lugar, digamos que, no sé, en el contexto tenemos que están, bueno, estamos Profe, digamos ahí sí, nos puede servir, digamos, como cuando hablamos por WhatsApp, como por teléfono, pero por la parte escrita. uy, bueno, eso ya es otra parte de este esquema que es el canal, ¿sí? Pero ya vamos para allá, ¿sí? Primero, hablando del contexto, pues fíjense que estamos leyendo una historia, ¿sí? Estamos en, digamos, un libro. Y en el libro yo me encuentro con un diálogo entre dos personajes. Eh, un personaje, el primer personaje dice, uy, hace mucho frío acá. El segundo personaje, por ejemplo, le responde, ¿cómo va a hacer frío si hace tronco de sol? Básicamente, gracias al contexto, sabemos que el mensaje ya no será el mismo que si alguien dijera, por ejemplo, hace mucho frío y en realidad está lloviendo y es de noche y estamos en, no sé, en enero en Bogotá y en verdad sí hace mucho frío y todo el mundo siente frío, ¿sí? El contexto nos está diciendo que, en primer lugar, nuestro personaje que habló primero es el único que está pues sintiendo el frío como tal, ¿sí? Y en segundo lugar, pues a partir de eso, que el personaje, digámoslo, está como en un estado natural poco convencional, ¿sí? Eso que es pues una generalización de que el personaje puede estar enfermo, por ejemplo, que puede tener fiebre y que en realidad tiene escalofríos, no tiene frío, ¿sí?
más o menos eso. Bueno, entonces sí, el contexto lo que hace es, pues, influenciar en el mensaje cómo el receptor se lo va a tomar, ¿sí? En este caso, el receptor seríamos nosotros los que estamos leyendo el libro. Precisamente el concepto, como lo dice Diana, el contexto sería como un trasfondo, ¿sí? Como entender qué es lo que le pasa al emisor, ¿sí? Dependiendo de lo que está pasando por fuera, no solamente creyéndole al emisor lo que está diciendo. Y sí, básicamente eso. El contexto no es un concepto muy, digamos así, no es un concepto muy abstracto, sino que simplemente pues es bastante, o sea, se sabe que denota lo que estamos pensando con el mensaje. Listo. Ahora sí, pasemos al canal. El canal se refiere pues básicamente al medio por el que se transmite el mensaje. Eh, el canal en algunos casos podría considerarse como parte del contexto, ¿sí? Pero toca hacer una diferencia, bueno, toca aclarar bien una diferencia. Y es que, por ejemplo, cuando yo estoy, no sé, escribiéndole un correo a un profesor, ¿sí? Que yo falté a la clase pasada porque estaba muy enfermo. Entonces yo le tengo que escribir un correo al profesor. Si yo uso un canal como lo sería el correo electrónico, es cierto que va a ser bastante distinto a que yo use un canal, por ejemplo, Instagram. Imagínense que yo tengo a mi profesor agregado en Instagram y yo en vez de escribirle la excusa por el correo, se lo mando por Instagram. Pues definitivamente ahí el canal sí está influyendo en el contexto, porque Instagram ya tiene como una connotación básicamente, sí, una connotación distinta a lo que sería con un correo. Sin embargo, el canal eh, no siempre va a influir en el contexto, sino que vamos a separar a veces algunas partes de lo que podríamos considerar como el canal, ¿sí? Y lo vamos a dejar aparte en el contexto y pues lo otro sería el canal. Para hacerme entender mejor, digamos que estamos hablando con alguien frente a frente, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando en un concierto. O sea, yo estoy hablando con una persona en medio de un concierto de rock, ya. Entonces el concierto es muy, eh, sí, suena muy fuerte. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para que la persona me escuche? Yo tengo que gritar, claramente. Pero ¿qué pasa? Yo, si analizo bien el contexto, fíjense que yo estoy gritando, pero no porque, por ejemplo, esté rabioso con la persona, ¿sí? Estoy gritando para que me pueda escuchar la persona, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto, que sería pues el ruido, o sea, el concierto que es muy ruidoso, pues también voy a definir qué parte yo tomo como canal. El canal en este caso, si yo estoy hablando con la persona frente a frente, ¿cuál sería? Pues el aire, ¿no? El aire es precisamente el medio por el que se está moviendo el sonido. Si estuviéramos en un espacio vacío, pues no se podría propagar el sonido. ¿Por qué? Porque pues el sonido es una onda acústica, pero eh, por fuera de eso, pues sabemos que el canal sería el aire que está alrededor de nosotros dentro del concierto, ¿sí? Ya.
Entonces, básicamente eso. El canal podría relacionarse con la intención de la información. Eh, Precisamente esa es la dicotomía que estoy, pues, tratando de hacer. Fíjense que cuando nosotros hablamos, con el ejemplo de la excusa para el profesor, en realidad yo le estoy escribiendo o sea, yo le estoy escribiendo por Instagram o le estoy escribiendo por correo, ¿sí? Los canales, pues, serían, pues, básicamente el chat de Instagram y el correo electrónico, ¿sí? Sin embargo, la intención, hola, 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 se escucha, Sí, sí, ahí se lo escucha, pa. ok. Entonces, la intención, eh, básicamente lo que sería, o sea, básicamente estaría más dada por el contexto que por el canal, ¿sí? Porque en realidad lo que yo estoy haciendo es precisamente escribirle al profesor. Entonces, para que yo sepa qué hace parte del contexto y qué hace parte del canal, tengo que definir qué parte influye en la intención del mensaje y qué parte, pues, simplemente es el medio. Precisamente por eso, pues, pongo el ejemplo del concierto. Si yo estoy en el concierto y le estoy, pues, hablando a la otra persona, pues en el entorno hay mucho ruido, ¿sí? Entonces podríamos pensar que eh, el canal es precisamente el aire que está alrededor de nosotros, incluyendo a las ondas acústicas que están pasando sobre él, o bueno, que están pasando en él del concierto, o sea, el ruido que tenemos de fondo, ¿sí? Porque pues básicamente esas ondas acústicas hacen parte físicamente del canal, ¿sí? Son ondas que están influyendo en el aire. Pero ¿qué pasa? Yo sé que esas ondas acústicas no son las que me están transmitiendo el mensaje, ¿sí? Sino que esas ondas acústicas lo que están haciendo es crear ruido en lo que nosotros estamos escuchando, ambas personas, y eh, básicamente tendría que separar esas ondas acústicas del aire que tenemos alrededor y voy a mandar las ondas acústicas al contexto, ¿sí? Y el aire que tenemos alrededor sin las ondas, pues el canal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ondas acústicas son las que a mí me van a hacer gritar y son las que a mí me van a influir en la intención que yo tengo con, con el mensaje, ¿sí? Entonces, básicamente eso. ¿Cómo sería con el ejemplo de Instagram y el correo? Digamos que yo le escribo exactamente el mismo mensaje al profesor en Instagram que por el correo, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría que hacer es decir que como el profesor puede entender otra cosa porque yo le esté escribiendo en Instagram, pues lo que voy a hacer es decir que mi canal sería básicamente no la aplicación, no el chat de Instagram, sino, em, digámoslo así, el Internet, ¿sí? O las ondas de radio que están pasando de mi teléfono a una antena o un satélite, por ejemplo, y llegan al celular del profesor y él lo recibe por Instagram, pero pues básicamente el mensaje fue enviado por esas ondas, ¿sí? Por el Internet. ¿Por qué? Porque si yo dijera que el canal es Instagram, pues bueno, puede ser plausible. Pero ¿qué pasa? Es que Instagram, o sea, si yo le escribo a alguien por Instagram, ya la connotación es bastante distinta. Ya la connotación es más coloquial o informal que si yo escribo un correo, ¿sí? Entonces, como la aplicación me está cambiando la intención del mensaje, yo la mando por el contexto. Y el resto, lo que queda pues, del internet,
pues lo mando para el canal, ¿sí? Sí se entendió mejor de lo que depende que sea parte del contexto del canal. Listo. Bueno, ya saben que cualquier duda, si algo no quedó claro, me dicen, no pasa nada. Pero bueno, ahora sí, continuemos con la última parte que nos queda de este esquema, que sería el código. Entonces, el código es un concepto mm, interesante, y lo podemos relacionar bastante con lo que ya hemos visto de lenguaje lenguaje. Básicamente, esto significa la forma en que nosotros, el emisor, pues, comunica el mensaje, ¿sí? Mm, con forma me refiero no a la manera en que lo transmite, sino lo que usa el emisor, ¿sí? Digamos, un código que yo utilice para transmitir un mensaje, pueden ser las palabras, por ejemplo. Entonces, en el español nosotros tenemos un código específico, representado a veces por letras, o sea, por letras escritas, también a veces por, pues, palabras habladas, ¿sí? Pero pues el código en general sería el español, ¿sí? Entonces, el código se caracteriza porque el emisor, primero que todo, lo escoge, y cuando este código llega al receptor, el mismo receptor lo puede decodificar. ¿Qué significa que el receptor lo pueda decodificar? Pues que cuando yo diga algo en español y el receptor, pues siempre y cuando también hable español, pues precisamente sea que el receptor entienda los conceptos que yo le estoy diciendo por medio del español en su propia mente, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, esto se relaciona mucho con la lengua específicamente, porque cada idioma tiene un código específico, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el inglés tiene un código completamente diferente al español, al alemán, o al francés, o al ruso, etcétera. ¿Sí, doble? Hola. Sí, para acá seguimos, ya te escucho. No, pero doble tenía la mano levantada, ¿no? Ah, Creo. perdón. Sí, profe. Profe, una pregunta. O Eh, sea, el código, aparte de ser como el idioma en el cual se esté hablando para que el receptor entienda, en el código también entra la parte como emocional. Digamos como, no sé, un ejemplo. Si agarraron o Pepita, pongamos así un ejemplo. Luisa me dijo a mí que le dijera a Dayana que estaba brava con ella. Pero Luisa me lo dijo de una forma enojada y yo se lo tengo que decir de la misma manera a Dayana. En esa parte, en ese código también hace parte como lo emocional, como el cómo fue dicho el mensaje. ok, buena pregunta. Básicamente, cuando nosotros hablamos del código, es precisamente, bueno, fíjense que primero que todo, el código está más o menos en la misma línea vertical que el mensaje, ¿sí? Entonces, el código, pues el emisor lo va a elegir, pero siempre va a ser, eh, pues, digámoslo así, completamente dependiente de lo que sea el mensaje sin, o sea, sin nada más, ¿sí? Para que se entienda mejor lo que acabo de decir, cuando yo le digo a alguien una cosa de manera enojada, pues básicamente
el receptor va a entender porque yo estoy, bueno, se supone que yo estoy escogiendo un código que el receptor entienda y que yo también entiendo. Sí, por ejemplo, el español. Sin embargo, lo que tiene que ver con la manera enojada siempre va a ser únicamente el contexto, ¿sí? Y eso fue precisamente lo que dijimos allá cuando estábamos viendo las burbujas de texto, que básicamente el emisor puede tener, bueno, puede emitir un mensaje con una connotación completamente diferente dependiendo de cómo lo diga. Pero pues eso hace parte más del contexto que del código. El código simplemente va a ser las palabras, por ejemplo, que nosotros utilizamos para eh, enviar ese mensaje al receptor. ¿Sí? Sí quedó claro porque lo de estar enojado, pues no hace parte del código. Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces sí. Sin embargo, fíjense que yo no estoy hablando solo de idiomas cuando estoy hablando de código, ¿cierto? O sea, claramente cada idioma es un código diferente, del cual cada emisor y cada receptor va a saber qué escoger para que el receptor lo entienda. Pero, pues fíjense que también existe otras alternativas de código, ¿no? Primero que todo, imagínense que uno toca, o sea, toca que uno hable con una persona sorda. ¿Cómo hace uno para encontrar un código que el receptor, que es la persona sorda, entienda el mensaje? ¿Qué dicen? Lengua de señas o por Lengua de escrito. señas. Ok, lengua de señas, por escrito. Bien, perfecto. O con gestos también, perfecto. Entonces, básicamente, fíjense que el código puede, pues, tener bastantes formas de manifestarse dependiendo de lo que sean, o bueno, de lo que implique el emisor y el receptor. Por ejemplo, imagínense un emisor sordomudo y un receptor sordomudo también. Por, o bueno, generalmente la manera de comunicarse de una persona sordomuda va a ser con lengua de señas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya es un código que se ha estandarizado y que se sabe que tanto el emisor como el receptor van a entender, ¿cierto? Entonces, si digamos que el emisor es una persona sordomuda y el receptor también, pues el código va a poder ser, digámoslo así, o bueno, por ejemplo, la lengua de señas. Sin embargo, imagínense que el emisor no es sordomudo, ¿sí? Puede escuchar y puede hablar, pero el receptor sí es sordomudo, no puede escuchar. ¿Qué pasa con eso? Pues el emisor es probable y posible también que no conozca en realidad lo que es la lengua de señas y que no se le facilite utilizar ese código, no se le facilite utilizar pues lengua de señas, aunque el receptor sí lo entienda. Entonces, ¿qué puede hacer el emisor? Como ya lo han dicho, eh, podría comunicarse con el receptor con un código de gestos, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo le tengo que decir al receptor que es sordo-mudo que, o bueno, le digo dónde quedó, no sé, yo veo que el receptor está buscando su celular, ¿sí? El receptor es sordo-mudo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no le voy a hablar porque pues no me puede escuchar. Y tampoco voy a usar el lenguaje de señas porque no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo, por ejemplo, le tengo que señalar con la mano, con el dedo, dónde va a estar, o bueno, dónde digo yo que está el celular, ¿sí? Dónde tiene que ir para encontrarlo, etcétera.
también puedo, pues, básicamente levantarme y guiarlo a donde está el celular, ¿sí? Entonces, pues eso también haría parte del código. El código puede no ser simplemente algo estandarizado, algo oficial. Con el simple hecho de que yo haga un gesto que que el receptor entienda, pues de esa manera estoy utilizando un código al cual pertenece ese gesto, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo reconocido en un país entero, por ejemplo, la lengua de señas colombiana, ni reconocido internacionalmente como, sí, una lengua de señas internacional. Simplemente mientras el emisor y el receptor lo entiendan, el receptor lo puede decodificar. Entonces, lo que yo utilice para llevarle el mensaje va a ser el código. Sí, básicamente eso. ¿Hay alguna pregunta con respecto a los tres conceptos que explicamos? Bueno, listo. Entonces, ahora sí, ya que entendemos todo este esquema de lo cual, del cual podemos entender cómo funciona la comunicación y el lenguaje, vamos a mirar lo que estábamos diciendo sobre la lengua literaria. ¿Cuáles son esas funciones que tiene el lenguaje ya después de que eh, tenemos que la lengua también puede ser arte? ¿Sí? Entonces, acá, eh, fíjense que estamos utilizando un modelo de funciones específico, ¿sí? No estamos utilizando, o bueno, tampoco, digámoslo así, van a preguntarles específicamente cuál es el nombre de ese modelo. Pero acá lo estamos haciendo para tener como un marco de referencia. Si, digamos, ustedes o les surgió una duda luego de clase y pues pretenden investigar un poco más sobre el modelo, ya saben que pues se va a llamar el modelo de Jacobson, ¿sí? ¿Qué hizo este señor Jacobson? Pues básicamente eh, definió lo que serían, o bueno, definió para qué sirve el lenguaje en 6 funciones distintas, ¿sí? Entonces, según él, cualquier cosa que yo diga va a caer en al menos una de esas 6 funciones distintas, ¿sí? Y básicamente vamos a mirar que este modelo de funciones va a depender precisamente de en qué parte se encuentre dentro de este esquema, ¿sí? Recuerden que el mensaje va a depender del contexto, del canal y también del código. Entonces, cada función del lenguaje va a, digámoslo así, influir dependiendo de qué, o bueno, va a influir sobre alguna de estas partes del esquema, ¿sí? Algunas pueden influir sobre el emisor, algunas pueden influir sobre el receptor y algunas otras pues pueden influir incluso directamente sobre el mensaje, sobre el código o dependiendo del contexto o del canal, ¿sí? Y cuando volvamos a ver la diapositiva que les mostré con el esquema completo, pues vamos a ver qué función influye en qué parte del esquema, ¿sí? Ok, bueno, entonces, en primer lugar, vamos a tener la función referencial. ¿Qué hace la función referencial? Básicamente, se enfoca en lo que ocurre dentro de un contexto específico, ¿sí? Entonces, no vamos a hablar de nosotros, por ejemplo. No voy a decir, me siento mal, ¿sí? Porque yo no soy parte del concepto, yo soy el emisor. No vamos a hablar del receptor, por ejemplo, o sea, por ejemplo, no vamos a hacerle una pregunta porque ahí no estaríamos hablando del contexto. Ahí estaríamos pues directamente buscando información del mismo receptor, ¿sí?
Entonces, específicamente la función referencial va a comunicar lo que son hechos o situaciones objetivas, ¿sí? Objetivas, pues claro, dentro del contexto que estemos trabajando. Aquí tenemos un ejemplo. El teléfono no sirve. Primero que todo, podemos entender que esa oración que tenemos acá del teléfono no sirve, no está hablando ni del emisor ni del receptor. No está hablando del canal, por ejemplo, aunque pues eh, podría ser en parte refiriéndose al canal, si el canal es el teléfono, por ejemplo. Pero digamos que por conveniencia, eh, el teléfono no sirve, no se refiere a que estemos hablando por un teléfono, sí. Estamos hablando de un teléfono externo. Ya entonces, en ese caso, no se refiere al canal tampoco, ni se refiere al código. No estamos diciendo pues nada que se refiere al idioma con el que estamos hablando o sí eso, a las expresiones que estamos usando para transmitir la información. Simplemente una parte del contexto o entorno que tiene el emisor y el receptor. ¿Ya? Por otra parte, ya sabemos que pues eso está por fuera del receptor, del emisor, del canal y del código. Entonces, tenemos que verificar que si se trata de función referencial, en efecto va a ser un hecho objetivo, ¿sí? Entonces, si yo digo el teléfono no sirve, ¿ustedes qué dicen? ¿Eso es una oración objetiva o subjetiva? ¿Objetivo? Objetiva. Objetiva porque es un hecho bien. Exactamente. El teléfono no sirve, pues básicamente es una oración con una connotación completamente objetiva. ¿Por qué? Porque no depende de la percepción del emisor, ¿sí? No depende de que el emisor opine que el teléfono no sirve o que el teléfono sí sirve. Eso es un hecho que no depende de, pues, básicamente las creencias o convicciones del emisor, ¿sí? Entonces, listo. Básicamente, para repasar un poco, la función referencial hace parte únicamente del contexto, o sea, señala algo del contexto y lo que va a señalar es un hecho objetivo, un hecho o situación objetiva. ¿Listo? Es como algo que así, es como algo que así es y no se puede cambiar. Eh, depende, depende de lo que te refieras con que no se puede cambiar. Básicamente, eh, se refiere a, bueno, y en general el concepto de objetividad, pues se refiere a algo que no depende de quién lo diga, ¿sí? Por ejemplo, imagina que hay no sé, un elefante. Hay un elefante en un zoológico. Cuando alguien llegue, por ejemplo, a ver el elefante, no sé, pues va a decir, ah, no, ese elefante pues es más grande que yo, es más grande que un humano, por ejemplo. Obviamente el elefante va a ser el más grande que un humano. Entonces, bueno, un elefante adulto, supongo, para especificar un poco. Entonces, pues puede llegar otra persona que crea cosas completamente diferentes a la otra persona, pero pues básicamente no tiene nada que ver con que esa persona crea cosas completamente diferentes, o sea, que sea, digamos que la persona que habló primero del elefante es de izquierda, es comunista, y la otra persona es fascista, de derecha. Entonces, no importa que una sea comunista y otra sea fascista, igual van a decir que el elefante es más grande que una persona, ¿sí? Entonces, el hecho de que el elefante sea más grande que una persona es objetivo,
¿Por qué? Porque pues no depende de lo que la persona crea o de las convicciones de la persona o de quién lo diga, no importa, pues es algo que es una verdad universal. Todavía estoy pues aclarando lo último de la función referencial, pero ahora sí está todo claro con respecto a esta función. Perfecto. Tengan en cuenta esos dos aspectos, que sea parte del contexto y que sea un hecho objetivo. Sí. Entonces eso. Ahora sí, función emotiva o expresiva. Emotiva o expresiva, pues básicamente que puede tener los dos nombres. Algunos se refieren a ella como emotiva, algunos otros como expresiva. No importa, son la misma cosa. Entonces, ¿a qué se refiere la función emotiva? Básicamente, eh, el enfoque va a ser en el emisor del mensaje. O sea, eh, algo que dependa específicamente de ese emisor, ¿sí? Entonces, como estamos basándonos, como estamos basándonos específicamente en el emisor, dentro de la función emotiva vamos a tener mensajes que transmitan, por ejemplo, sentimientos o emociones o, no sé, deseos del emisor, cosas que dependen únicamente de la persona que está hablando, ¿sí? Entonces, en este ejemplo que está acá, en el que está en la burbuja de texto, dice, qué bien me siento hoy. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso depende o no depende del emisor? Pues de la persona que está hablando. Claro, depende del emisor. Exacto, bien, bien. Subjetiva. En este caso, pues podemos comprobar que depende del emisor y no realmente, o bueno, no estamos hablando realmente de algo que esté dentro del contexto, ni en el canal, ni en el código, ni en el receptor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues si dice qué bien me siento hoy, ni el receptor, ni el contexto, bueno, el contexto sí, pero no nos estamos refiriendo específicamente al contexto. ¿Sí? Ni el receptor, ni el código, ni el canal, ni el contexto van a ser parte de esa oración. ¿Sí? Solamente estamos diciendo algo que siente el emisor. Entonces, por eso esta oración es parte de una, bueno, tiene función emotiva. ¿Sí? Y básicamente eso. ¿Hay alguna duda con respecto a la función emotiva? No, nadie. Dime, Sara. La función emotiva sí o sí vendría siendo subjetiva, ¿no? Exactamente. Eh, Fíjense, bueno, técnicamente sería subjetiva, pero hay matices sobre eso, ¿sí? ¿Por qué? Pues claramente la función emotiva, con su enfoque en el emisor, es decir, el emisor se está refiriendo a sí mismo, pues va a tener, pues, o sea, va a ser completamente dependiente de él, ¿sí? Entonces, pues, básicamente algo que depende del emisor va a ser, digamos, algo subjetivo porque no es una verdad universal, no es algo que es cierto para todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Si el mismo emisor eh, dice, por ejemplo, yo tengo pelo castaño, ¿sí? Y el emisor en realidad tiene pelo castaño y pues la gente puede ver que el emisor tenga un pelo castaño, pues puede llegar a ser una parte objetiva, pero no está hablando de algo que tenga que ver precisamente con los sentimientos o lo que sienta el emisor. Y básicamente no depende únicamente del mismo.
el receptor, o sea, si el receptor quiere responder a ese mensaje, pues también puede decir, sí, tienes pelo castaño. Entonces, en ese caso ya no sería función emotiva, ¿sí? Sería una oración que en efecto se está refiriendo al emisor en sí mismo, pero no va a ser específicamente eh, algo que tenga que ver con las creencias que tenga él, ¿sí? Entonces, o sea, si el emisor dice, yo tengo pelo castaño, básicamente eso sería eh, la misma función, ¿sí? O sea, se está refiriendo a sí mismo, pero no siempre va a ser parte de la emotiva si alguien más lo dice. O sea, si en vez del emisor lo ponemos en el receptor, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿En la función Bien. emotiva entraría el sarcasmo? Mm, ¿Cómo así? Sí, o sea, entraríamos como el sarcasmo, al ser el emisor el que esté hablando, de pronto en algún momento diga como el ejemplo que tú estabas dando. No sé, le dicen algo y él dice como, no, es que de pronto yo digamos cuando alguien dice algo y yo creo que es mentira, yo digo, no, es que yo soy mona azul y yo soy pelinegra ojinegra. ¿Entraría ese tipo de sarcasmo ahí? ¿O entraría en En otro realidad, lado? no, efectivamente sí entraría dentro de la función emotiva. Realmente más porque, pues básicamente no entra en ninguna otra, pero no siempre va a ser así, ¿sí? O sea, ese ejemplo que tú diste sí va a entrar en la función emotiva, pero no precisamente porque sea sarcasmo, ¿sí? Sino que va a entrar en ella porque simplemente se está refiriendo, o sea, el mensaje lo está transmitiendo el emisor y se está refiriendo a sí mismo. Y básicamente solo eso, ¿sí? Pero si el sarcasmo está dirigido a otra persona, por ejemplo, ya sería una función distinta dependiendo de a quién está dirigido o a qué está dirigido, ¿sí? O quién haga parte de la oración, ¿sí? Listo. ¿Sí quedó claro? Ok. Bueno, entonces, ya, eh, si no hay alguna otra duda sobre la función emotiva, toca recalcar una cosa, y es que la función referencial y la emotiva tienen una cosa interesante en común, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Pues esto que estamos diciendo acá. Ambas funciones sirven para informar algo, ya sea sobre nosotros o sobre el contexto, ¿sí? O sea, ambas funciones dan información directamente, ¿sí? No como otras funciones que no sirven específicamente para dar información, sino que se centran digámoslo así, un objetivo distinto, ¿sí? Estas dos funciones son las que van a dar información sobre el contexto, como lo dice acá el mundo exterior, o sobre el mismo emisor, es decir, el mundo interior del que está hablando. ¿Claro? Listo. Ahora sí, pasemos a la siguiente diapositiva. Acá vamos a empezar a tener enfoques distintos. Ya ven que en este caso no estamos dando información, por ejemplo. Pero primero vamos a definir una por una. Ahora la que sigue se va a llamar función apelativa o conativa. Puede llamarse de cualquiera de las dos maneras. Apelativa y conativa son la misma cosa.
¿sí? Entonces, la función apelativa en este caso va a tener un enfoque directamente en el receptor, ¿sí? Ni en el emisor, ni en el contexto, ni en el canal, ni en el código. Va a tener enfoque en el receptor. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Nos dice, bota verde. Primero que todo, ¿a quién está dirigida esa oración? ¿A quién está dirigida ese mensaje? Al votante, ¿cierto? Listo. La información va dirigida al votante. ¿Y qué pretende hacer esa información? O sea, ¿qué pretende, o sea, cuál es el objetivo del mensaje? Influenciarlo a que vote por el verde. ¿Cierto? Influenciarlo, inducirlo, bien. Entonces, cuando nosotros tenemos la función apelativa, estamos directamente tratando de que el receptor, pues, sí, como, o sea, nos estamos dirigiendo específicamente al receptor y tratando de hablar sobre ese mismo. Claro, ya repito. La función apelativa o conativa lo que hace es enfocarse directamente en el efecto que tenga en el receptor, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo. Si el emisor dice bota verde, primero que todo está hablando en segunda persona, se está refiriendo como de tú o de usted, bota verde. Entonces, ese mensaje va primero directamente al receptor y segundo, tratando de hacer o tratando de tener una influencia dentro del receptor. ¿Listo? Entonces, como no se refiere ni al emisor, porque pues no nos está diciendo nada del emisor, ni del contexto, ni del canal, ni del código, sabemos que esta función apelativa, o perdón, esta oración, eh, tendrá función apelativa. ¿Sí? Ahí entran los regaños. Depende. Depende de cómo sea el regaño, sí. Pero básicamente lo que les va a decir si es función apelativa o no, va a ser esto de acá, lo que dice acá. Busca provocar una respuesta o reacción en el receptor, ¿sí? Si busca provocar una respuesta o reacción en el receptor, lo más común es que esta función, o sea, bueno, la oración que tenga función apelativa, esté en segunda persona, ¿sí? Bota verde. Le estoy diciendo tú, o sea, con el pronombre tú, con la conjugación de tú, bota verde, ¿sí? Entonces, como se está refiriendo directamente al receptor y o sea, espera buscar, uy, busca una respuesta, una reacción, es función apelativa. Cuando yo digo que busca una respuesta o reacción, ¿eso qué quiere decir? Pues claro, si yo le digo o sea, si yo le hago una pregunta a alguien, evidentemente estoy buscando una respuesta, ¿sí? Estoy buscando una respuesta del receptor. Entonces, las preguntas dirigidas a alguien, al receptor, también tienen función apelativa, ¿sí? Incluso cuando pues están refiriéndose a algo más, siempre y cuando busque provocar una respuesta en el receptor, va a ser o sea, va a tener función apelativa. ¿Listo? Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿el cielo es azul? Esa oración tendría función apelativa, o sea, sería, si tendría una función apelativa o no tendría una función apelativa. ¿No? Seguros. Sí, Seguros. claro, profe. Sí.
¿Por qué? ¿Quién me dice por qué sí o por qué no? Profe, porque como tal, el receptor tiene que dar una respuesta. O sea, no es como que estés diciendo, lo estás haciendo en forma de pregunta para que la otra persona responda a lo que tú preguntaste. Entonces, sí, Exactamente. Bien, bien. En realidad, cualquier pregunta que esté dirigida directamente al receptor, valga la redundancia, va a tener función apelativa, ¿sí? Cualquiera. Si yo le digo, hace frío donde tú vives, o sea, si yo le pregunto eso, pues evidentemente el receptor va a tener que darme una respuesta porque eso es lo que estoy buscando con lo que le dije, una respuesta del receptor. ¿Listo? Entonces, sí, esa pregunta que acabo de hacer va a tener función apelativa. Sin embargo, si yo, por ejemplo, lo digo sin preguntar, digamos, donde tú vives hace frío, si yo lo digo afirmativamente, ¿esa qué función es? ¿Qué dicen Referencia. ustedes? ¿Referencial? ¿Quién da más? Bueno, nadie da más. Lástima. Pero sí, en efecto, es referencial. Bien. ¿Por qué? Pues porque estamos precisamente hablando, o bueno, nos estamos refiriendo directamente a lo que está en el contexto de, pues de la comunicación. ¿Sí? Listo. Vayan anotando ahí porque después se les olvida y tal, entonces no saben responder al ejercicio que les tengo preparado. Entonces, listo. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la función apelativa? Ninguna. Listo. Entonces, continuemos con la función fática. La función fática es, digamos que simple, ¿sí? Lo único que busca una oración que tenga función fática va a ser eh, con respecto a el canal que se esté utilizando para la comunicación, ¿sí? Entonces, eh, básicamente, como tiene el enfoque en el canal, no va a dirigir el mensaje ni al receptor, ni al emisor, ni al contexto, ni al código, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, eh, veamos este ejemplo, por ejemplo, y estén muy atentos. Si yo digo a alguien que le estoy hablando por teléfono, esa persona me preguntó, ¿me oyes? Y yo le digo, sí, te oigo. ¿Eso qué función sería? ¿Sería fática o no sería fática? Sí, sería fática. Sí, listo, listo. Sin embargo, si yo digo, te oigo, ¿por qué sería función fática, por ejemplo, pero no función emotiva? ¿Sí? O sea, cuando yo digo, te oigo, estoy o sea, estoy refiriéndome a algo que tiene que ver directamente conmigo, con el emisor. ¿Sí? Sería una función fática porque esa función busca mantener el contacto entre las personas. Cuando tú preguntas, hola, ¿me escuchas? Buscas comprobar la comunicación, pero cuando la función es emotiva, se usa más que nada para expresar los sentimientos, emociones u opiniones, más cuando estás preguntando que si te escuchan, no estás expresando ninguna emoción. Listo, perfecto. En realidad, y yo les voy a decir algo que es verdad,
Y es que esta oración sí es, sí tiene función fática, como lo dicen ustedes. Sin embargo, también tiene función emotiva. Recordemos que la función emotiva siempre va a ser algo, o bueno, algo que diga el emisor sobre sí mismo. No se dejen llevar por el nombre, porque aunque sea emotiva, no significa necesariamente que tenga que hablar sobre las emociones ni los deseos de, del emisor. De que puede pasar, o sea, de que siempre que alguien exprese sus emociones, pues va a ser una eh, función emotiva, pues sí, eso es cierto. Pero en realidad cualquier caso que yo diga algo sobre mí mismo, siendo yo el emisor, en efecto, va a ser también función emotiva. Pero ¿qué pasa? Ustedes fíjense que cuando yo digo te oigo, básicamente, y como bien lo dijeron, Valentina creo, cuando yo digo te oigo es para confirmar, en este caso, que el canal está pues sirviendo, que está funcionando, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que una oración varias veces, o bueno, en varios casos puede tener dos o incluso más funciones al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, o bueno, digamos que cambiamos el emisor por el receptor, ¿sí? Digamos que yo soy el emisor y estoy de este lado. Yo, el emisor, voy a preguntar, ¿me escuchas? ¿Qué funciones tendría eso? Bueno, primero que todo, ¿tendría la función fática? No, sería apelativa. Sí, ¿qué más? ¿Quién más opina? Sí, sí. Bien. Cuando yo le digo al receptor, bueno, yo soy el emisor y cuando le pregunto, ¿me escuchas? Eh, esa pregunta, primero que todo, va a servir para confirmar que existe, o bueno, que está funcionando el canal. ¿Listo? Entonces, aunque sea una pregunta, sí va a tener función fática, ¿sí? Pero ustedes qué dicen, ¿va a tener alguna otra función o nada más tiene la función fática? Lleva ambas, fática y operativa. Pues ¿Será? serían las dos, ¿no, profe? La apelativa porque le está preguntando a la otra persona que sería el receptor, que básicamente se busca la reacción o la respuesta de él. Listo, perfecto. Entonces, como yo le estoy dirigiendo también la pregunta al receptor y estoy escuchando, bueno, estoy esperando una respuesta, precisamente por eso eh, es que también tiene la función apelativa, ¿sí? Entonces, tiene las dos funciones, fática y apelativa. ¿Por qué? Porque es una pregunta dirigida al receptor y también, pues, está tratando de confirmar la comunicación, ¿sí? Listo. Ahora, como para no pasarnos de tiempo, porque les voy a dar otro ejemplo. No les voy a preguntar que el ejemplo me lo den ustedes porque, pero les voy a dar otro ejemplo. Un ejemplo que es una oración completa, ¿sí? Yo soy el emisor y yo digo, aló, ¿eso qué funciones tiene? Fática, fática. ¿Y qué más? Apelativa. Bien. En efecto,
Cuando yo digo aló, esa oración que acabo de decir tiene una función fática, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Será que esa función tiene una... ¿será que esa oración tiene una función apelativa? Pues realmente no. No, no va a tener una función apelativa también. ¿Por qué no va a tener una función apelativa? Dejé de presentar. Esperen un momento. Qué pena. Pero bueno, mientras soluciona acá, no sé por qué pasó eso. Les voy a decir por qué ese aló que acabo de decir no tiene una función apelativa. Pues básicamente porque cuando yo digo aló, ¿qué estoy esperando? No estoy esperando una respuesta específica, no estoy diciéndole al receptor qué es lo que me tiene que regresar, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es saber si el receptor está ahí. Si el receptor me escucha, no me va, digámoslo así, a responder el aló, o sea, con una respuesta válida a lo que es un aló, ¿sí? Lo que va a hacer el receptor es simplemente o saludar, por ejemplo, o, o básicamente continuar con la conversación, ¿sí? Entonces, la única función que tendría un halo sería precisamente la función fática. ¿Por qué? Porque no estamos esperando una reacción distinta a la que ya pues era esperada en el receptor, ni tampoco estamos esperando una respuesta específica. Simplemente estamos esperando una confirmación. La otra confirmación puede que tenga eh, otra función aparte de la fática, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir aló, ¿sí? Sin más. Aló. Y el receptor me responde, sí, te escucho. En ese caso, como ya lo hemos explicado con el mismo ejemplo, pues básicamente el te escucho va a tener, además de la función fática, la emotiva, ¿sí? Entonces, ¿está claro la función fática? Listo, perfecto. Ahora vamos de rapidez con las últimas dos funciones que nos quedan. Y no se preocupen que son facilitas. Primero, la función metalingüística. Fíjense que ya con la función referencial, la emotiva, etcétera, tenemos o sea, tenemos varios puntos de referencia. Entonces vamos a recordar, para la función referencial, la referencia se hace en el contexto, ¿sí? Para la emotiva, en el mismo emisor, para la apelativa en el receptor y para la fática en el canal. ¿Qué, qué estaría, digámoslo así, faltando dentro de los otros enfoques? Pues precisamente sí, el enfoque en el código, ¿sí? Y con la función metalingüística es que vamos a tener ese mismo enfoque en el código. Entonces, ¿qué significa esta cosa? Si nosotros nos enfocamos en el código, pues básicamente dar información o que el mensaje se base en la lengua que estamos usando, ¿sí? Entonces, si yo digo, por ejemplo, bueno, acá lo tenemos, la palabra función es un sustantivo femenino, ahí, ¿qué me está diciendo el mensaje? O sea, ¿a qué se está refiriendo? Exacto. Está diciendo algo
sobre el mismo código que estamos usando, ¿sí? Si yo estoy usando la palabra función para transmitir el mensaje, entonces estamos refiriéndonos a esa misma palabra para dar información sobre ella, ¿sí? Entonces estamos utilizando el lenguaje, bueno, la lengua, en este caso, para explicar la lengua, ¿sí? Ahí entra el traductor, sí, exacto, bien. Cuando yo tengo la función metalingüística, entonces, si yo digo que estoy explicando el lenguaje, bueno, la lengua, con la lengua, o sea, haciendo uso de la lengua, entonces precisamente todo lo que sea, eh, sí, eso mismo, explicaciones de una palabra, por ejemplo, será, o bueno, tendrá función metalingüística. Pero ¿qué más? Además de simplemente explicar una palabra con palabras, exacto, también tenemos, por ejemplo, los diccionarios. Sí, incluso los diccionarios monolingües y los diccionarios bilingües. Todo eso va a tener función metalingüística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una definición, pues básicamente estoy explicando una palabra con palabras. ¿Sí? Estoy usando el mismo código para explicar una parte del mismo. Entonces, por eso, el diccionario, ya sea monolingüe, por ejemplo, eh, sí, la definición de alguna palabra, ¿sí? Cuando yo tengo un diccionario monolingüe, siempre va a usar la función metalingüística. Cuando yo tengo un diccionario bilingüe, por ejemplo, cuando yo estoy sí, traduciendo palabras del español al inglés, por ejemplo, estoy utilizando el código para explicar otra parte del código, ¿sí? Entonces, pues básicamente todo lo que son diccionarios, todo lo que son, eh, sí, definiciones, explicaciones de partes de la lengua y todo eso, pues va a utilizar la función metalingüística, ¿sí? Y por último, tenemos la función poética. Y la función poética es básicamente eh, lo que nos falta, ¿sí? Que el enfoque sea directamente en el mensaje, ¿sí? Ya pasamos por todo lo que influye en el mensaje, como el código, el canal y el contexto, y también pasamos por las dos partes de la comunicación, que son el emisor y el receptor. Con la poética simplemente estamos modificando cómo estamos transmitiendo ese mensaje mediante pues la misma forma en que utilizamos las palabras, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. El que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿sí? Yo puedo decir que esto hace parte de la función poética o estética. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es una manera embellecida, con una manera, eh, con una estética específica en la cual yo digo algo, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos es, bueno, tenemos una figura literaria, ¿sí? La literación, ¿sí? Estamos repitiendo varios sonidos y estamos prácticamente utilizando, además de la rima, otra figura literaria que básicamente nos hace el texto un poco más estético, ¿sí? Y solamente por cuestiones de estética, no por añadir información, simplemente porque, ajá, suena o se ve mejor, ¿sí? Entonces, acá estamos, por ejemplo, repitiendo la palabra parte, o bueno, el sonido parte, y estamos utilizando incluso, bueno, si se puede decir rima, si esto cuenta como rima. Entonces, precisamente, esto hace parte de la función poética, porque además de estar comunicando una información, estamos haciendo que la comunicación sea estética, o sea, bella, ¿sí? Algo a aclarar sobre la misma función poética es que usualmente va a estar acompañada de otra función, ¿sí? Porque como ya lo hemos visto, la función poética
no va a darnos información por sí misma, ¿sí? Precisamente depende de cómo sea el mensaje, vamos a tener otra información. Por ejemplo, en este, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Estamos utilizando tanto la poética, porque esto pues está embellecido, como la función referencial, ¿sí? Porque estamos diciendo algo que pues tomamos como un hecho o una verdad universal, ¿sí? Simplemente que lo estamos diciendo de una forma más elegante, ¿sí? Si solamente tuviéramos una oración con función poética o estética, pues prácticamente no tendríamos nada de información, ¿sí? No, no hay un mensaje específico, ¿sí? Entonces, precisamente porque la función poética solamente se basa en la forma en que se da el mensaje, pues siempre va a ir acompañada de otras funciones. ¿Listo? Las canciones, los dichos perfectos, todo eso hace parte, o bueno, tiene una función en parte poética, ¿sí? Pero claramente, fíjense que esto es un dicho también, o bueno, un refrán si se puede decir. Pero la parte poética solamente modifica la parte referencial, ¿sí? En este caso, pues referencial. En otros casos podría ser completamente distinto, ¿sí? Entonces, ya con esto terminamos. Aquí podemos, pues precisamente ver con qué parte de el esquema se relaciona cada una de las funciones. Aquí ya sabemos que la emotiva con el emisor, la metalingüística con el código, la poética con el mensaje, la fática con el, bueno, la fática en realidad con el mensaje y también con el canal, y la referencial con, bueno, la referencial en realidad con el contexto, ¿sí? Ya sabemos que para el receptor sería la apelativa, ¿sí recuerdan? Entonces, listo. Ya como teníamos anotado, ya sabemos que cuál función se refiere a qué parte del esquema. Entonces, precisamente, ya sí tenemos como una estructura clara por la cual, con la cual entender cómo está funcionando nuestro lenguaje o cada uno de nuestros mensajes. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta así rapidita? ¿O algo no quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Listo. Entonces, ya saben que cualquier duda, si les queda alguna, la pueden dejar en el grupo de los grupos de estudio, pues. Y claro, aclarar cada una de las dudas con algún profesor o alguien que les quiera pues responder. Y ya, eh, ya pues está terminada la clase. Ya